Hola, muy buenas a todos. Y en esta clase vamos a hablar acerca de un proceso de digitalización de túneles urbanos utilizando Revit. En este caso me presento, el profesor soy yo, que soy Agustí Jardí Margalef, y soy el socio fundador y actualmente el director de consultoría y de formación de la empresa Apogea Consulting de España. Mi trayectoria y mi formación ha sido de ingeniero agrónomo y llevo más de 20 años en el sector de la construcción. Y ahora mismo, más allá de tener mi cargo de socio fundador y director de la consultoría de formación de Apogea, también soy director académico y profesor en el Máster BIM Management e Ingeniería Civil, Infraestructuras y GIS de Figurat y la Universidad de Barcelona. Me dedico sobre todo a ayudar y a formar a toda la gente que quiere realizar lo que sería su transformación digital. Además, mi motivación para trabajar y para aportar mi grano de arena es la de intentar cambiar y poner mi granito de arena para hacer un mejor sector y para que la gente también lo haga lo mejor posible. Y más cuando he estado muchos años a pie de obra dentro del sector viendo la cantidad de cosas que se podrían hacer mejor. Por lo tanto, estar aquí es un placer. Agradezco a Autodesk que me pueda brindar esta oportunidad y también para exponer un flujo de trabajo que puede ayudar a muchos compañeros a poder realizar mejor la digitalización, en este caso de túneles urbanos. Así que vamos a empezar esta clase y todo su contenido. El contenido de la clase y el resumen global de la misma es que en un primer momento hablaremos de lo que sería un proyecto real que se ha hecho en el que se han digitalizado túneles urbanos, en este caso de la ciudad de Barcelona, y en el que hablaremos en primer lugar de los requisitos de información del proyecto, o mejor dicho, de las necesidades y de lo que en este caso nuestro cliente, el Ayuntamiento de Barcelona, nos pedía como entregable final. También hablaremos de lo que serían los inputs de información iniciales del proyecto, o mejor dicho, la información de partida, que en este caso son las nubes de puntos como input a todo el proceso de trabajo. Posteriormente, describiremos este proceso general de digitalización. A grandes rasgos, explicaremos los pasos y el porqué de la elección y selección de un flujo de trabajo en concreto. Y luego, posteriormente, hablaremos de cada uno de los pasos más importantes de este flujo de trabajo. Desde las nubes de puntos hacia un modelo de Revit, utilizando Rhino Grasshopper, y luego veremos cómo utilizamos Revit de una forma un tanto diferente a lo que la gente está acostumbrada, en este caso como un hub de digitalización, que nos permite recibir elementos modelados en Rhino y luego posicionar de forma automática otros componentes y agregar toda la información a nuestro modelo. Y finalmente, en este paso de transformación digital y de añadir información y gestionar, veremos cómo utilizamos Navisworks para coordinar la globalidad de la información y también como un hito de poder transmitir esta información de nuestros elementos de proyecto a un formato GIS, más allá del BIM que nosotros conocemos. Y también, sobre todo, tener en cuenta que este tipo de proyectos y este tipo de pasos, y en un contexto de mejorar la comunicación entre los agentes, como nosotros hemos usado Autodesk Docs y también la creación de una página web para mejorar la comunicación y la información continua de los agentes de nuestro proyecto en el día a día y sobre todo para garantizar la mejor calidad de esta transformación digital de unos túneles urbanos. Vamos ahora a analizar los requisitos de información y lo que implica hacer este proyecto, porque no nos vamos a engañar. Si no tenemos claros los requisitos, es muy difícil realmente diseñar un flujo de trabajo adrede a estas necesidades. Vamos a empezar. Las necesidades de nuestro cliente, en este caso el Ayuntamiento de Barcelona y la Dirección General de Infraestructuras y Espacio Urbano, dentro del área de ecología urbana del Ayuntamiento, es el responsable de la gestión de más de 11 túneles urbanos por donde circulan miles de vehículos al día dentro de la ciudad de Barcelona. El Ayuntamiento dispone ya de un software de gestión
en este caso, de estos activos, que está basado en GIS, pero también precisa de ir avanzando en sus procesos de mejora continua y sobre todo en estos nuevos procesos de adopción de las nuevas tecnologías. De forma que se ha intentado impulsar la digitalización de la gestión de estos activos, empezando, en este caso, por hacer un levantamiento inicial de nubes de puntos y luego apostar por transformar estas nubes de puntos a activos digitales de gestión para que alimenten, en primer lugar, a sus softwares propios de gestión de activos, de mantenimiento, y también para que puedan ayudar a los diferentes técnicos involucrados a tomar las mejores decisiones posibles en tanto en cuanto se tengan que renovar, se tengan que adaptar lo que serían estas infraestructuras de túneles urbanos a las necesidades y a las realidades continuas de la ciudad. Por lo tanto, las necesidades son, en este caso, bastante ambiciosas y uno de los primeros pasos es digitalizar y tener un modelo virtual BIM y GIS de lo que son sus activos. Para hacerlo, lo que en primer lugar y como acto necesario es realmente establecer lo que sería y acordar el plan de ejecución BIM y los propios requisitos de información de los elementos del proyecto. En este caso, como grandes rasgos, teníamos 10 túneles y en estos túneles era necesario establecer qué se va a modelar, a qué nivel de detalle se va a hacer y luego qué cantidad de información debe de haber en cada uno de los elementos. Además, otra cosa que es muy importante y teniendo en cuenta que se va a hacer una gestión en temas de facility management, era el hecho de poder identificar las diferentes zonas de ubicación de los activos, porque luego es la forma más rápida de que los agentes vayan a realizar las operaciones de mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo o incluso gestionar emergencias en caso de algún accidente. Es decir, tener claros qué elementos tenemos y dónde los tenemos y qué nomenclatura y qué codificación tenemos que dar a estos elementos ha sido un paso muy necesario. Por ello, además, como ayuntamiento que gestiona infraestructuras y como otros entes públicos, previamente ya se disponía de lo que sería un grafo de infraestructuras terrestres, es decir, que hay un callejero de la ciudad que está levantado en GIS y que además están identificados todos estos puntos de las calles, los cruces y los ejes, que son las calles. Entonces, teniendo en cuenta las necesidades propias de mantenimiento, de ubicación de los activos y teniendo en cuenta el criterio propio de estos grafos, de estos datos ya existentes y de codificación del grafo, se propuso lo que serían las diferentes conjuntos de propiedades o de propiedades asociadas a nuestros modelos. Y teniendo en cuenta todos estos inputs de necesidades de gestión, se estableció lo que sería como punto crítico o como punto más importante en el BEP, lo que sería describir muy bien qué información hay que indicar en cada uno de los elementos del modelo, llegando a una, digamos, una condensación en 3 PSETs generales. Una PSET de identificación, en donde nosotros lo que hacemos es indicar el nombre del elemento, el nombre de tipo, el type name, como lo queremos llamar. Luego la descripción y el código de clasificación. En este caso utilizamos la Gubin Class, que es una clasificación que se está usando mucho en España. Y luego también utilizamos lo que serían las propias PSETs o agrupación de propiedades de la naturaleza de localización, teniendo en cuenta que aquí estas propiedades venían, por un lado, por lo que serían los criterios propios del GIS, del grafo de carreteras, y por otro lado, por criterios propios de codificación de instancias que el sistema de gestión ya tenía. Y finalmente es el otro apartado donde se describen las prestaciones del elemento, como podría ser la naturaleza del elemento, qué tipo de elemento es y el material en que está hecho el elemento. De esta forma, todos los elementos de nuestro modelo BIM tendrán esta información que será la que se facilitará a los diferentes sistemas en forma posterior. Teniendo claro que estas son las necesidades y luego teniendo claro cuál es la información de partida, es cuando nosotros también podemos idear el flujo. No obstante, ahora es cuando también mostramos cuál es la información de partida. Es decir,
qué datos son los que nos permiten empezar a desarrollar nuestro proceso inicial de digitalización. En este caso son las nubes de puntos, y cuando el ayuntamiento realizó el levantamiento en forma de nubes de puntos de lo que serían el sistema de túneles urbanos, creó un geoportal interno donde nosotros nos podemos mover dentro de la ciudad de Barcelona y en donde, gracias a ese geoportal, nos ubicamos en el emplazamiento de los diferentes túneles urbanos y podemos contrastar lo que sería la nube de puntos que tenemos en la parte inferior de la pantalla con lo que sería el propio Street View de Google, donde nosotros podemos comprobar constantemente la calidad de la información y el estado propio de las nubes de puntos. Pues a partir de este portal y de la información facilitada, los miembros del equipo se pudieron descargar estas nubes de puntos. En este caso es un ejemplo de uno de los túneles, donde podemos ver que más allá del propio túnel, que vemos en la parte central, hay una parte de entrada o salida en función de donde nosotros queremos ubicar el sentido del tráfico de la circulación, pero digamos que está entrada o salida o viceversa y luego el propio tronco del túnel. Y en este caso, esta es la información de partida y más allá de la tipología de elementos típicos constructivos que hay en cada uno de los túneles con una ficha descriptiva de los mismos. Pues a partir de la entrada de información que son las nubes de puntos y los outputs que quiere el cliente, que en este caso son un modelo BIM, teniendo en cuenta con esa información y además teniendo en cuenta que se pide el entregable en IFC y en GIS, es cuando nosotros podemos diseñar el propio proceso y flujo de trabajo para digitalizar los túneles. Teniendo en cuenta de que no solo era un solo modelo, sino que eran un modelo de varios túneles, esto no se puede plantear de una forma manual. Se tiene que plantear de una forma eficiente, se tiene que plantear de una forma automatizada y teniendo en cuenta que hay mucha información a gestionar. Por lo tanto, la idea que finalmente se fraguó con el equipo de trabajo fue idear y diseñar un flujo para que se pueda aprovechar lo mejor de cada una de las herramientas de la forma más automática posible, sobre todo para que esa entrada de información se procese, que es el nube de puntos, y lleguemos al output final, que sería el propio modelo BIM en formato nativo, en formato RVT, luego los diferentes modelos BIM en formato IFC y también lo que sería un modelo coordinado en formato NW de Navis, así como también un archivo de GIS. Teniendo en cuenta que este es el output y tenemos los inputs, lo que hicimos con el equipo era diseñar un flujo de trabajo. Y claro, cuando uno se plantea diseñar el flujo de trabajo mejor utilizando automatismos, es cuando nosotros empezamos a idear que como concepto básico es intentar aprovechar lo que mejor sabe hacer cada una de las herramientas. En este caso, y quizás como concepto principal, es que hemos usado Revit como hub de digitalización. Es decir, en Revit no se ha modelado de la forma tradicional como estamos acostumbrados a ver la gran mayoría de usuarios, donde nosotros entramos en Revit y le decimos un comando modelar algo en concreto. Pues esto no se ha hecho realmente en este proyecto, sino que se han realizado automatizaciones. De forma que el proceso global es lo siguiente. En primer lugar, se entran las nubes de puntos en formato E57 en la herramienta Rhino Grasshopper, que nos permite gestionar esa información, seccionar las nubes de puntos y luego realizar el modelado de los elementos lineales. Cuando nosotros decimos elementos lineales, es que dentro de un túnel tenemos lo que sería nuestra capa de asfalto, nuestros muros, nuestras barandillas, es decir, elementos que se extruyen, se construyen a lo largo de un eje, ¿no? El propio eje de la vía. Pero luego también tenemos elementos puntuales, elementos que son los propios activos, como podría ser una luminaria, una señal vertical, un semáforo, un extintor, un ventilador. Tenemos elementos puntuales. Pues bien, en Rhino Grasshopper lo que se planteó fue modelar solo los elementos lineales y luego
utilizar su capacidad para detectar diferentes rangos de colores para que nos modele emplazamientos o marcas de posición, teniendo en cuenta de que esa información luego irá a parar a Revit. Digamos que aquí hemos aprovechado esta capacidad que hay de modelamiento libre extruible en Rhino y Grasshopper para que luego esa información entre en Revit. Gracias a que tenemos Rhino Insight y mediante la inserción de un algoritmo de Grasshopper, estos elementos lineales modelados previamente en Rhino se han podido entrar dentro de Revit. Y luego en Revit, utilizando lo que sería la configuración, lo que hacemos es interpretar todas esas geometrías e indicarle a Revit la naturaleza propia de la categoría de cada elemento, indicándole que el asfalto va a ser un suelo, que las vigas van a ser vigas, que los muros van a ser muros. Es decir, vamos a otorgar un mapeo de esos elementos que vienen de Rhino a unos elementos propios dentro de las categorías de Revit. Esto sería como concepto inicial. Pero no obstante, cuando nosotros tenemos lo que serían todos los elementos puntuales, en este caso las luminarias, las señales, lo que hemos comentado antes, en Revit lo que hacemos es que esos emplazamientos que nos vienen de Rhino, lo que hacemos en Revit es se modelan las diferentes RFAs, las diferentes familias, y luego mediante la utilización de Dynamo lo que hacemos es mapear y posicionar de forma automática cada uno de estos elementos en función del emplazamiento que se ha ideado. De esta forma, podemos decir que Revit solo funciona con automatismos, ya sea la propia interpretación de los elementos que nos vienen de Rhino Grasshopper, como lo que sería el posicionamiento automático utilizando Dynamo de los diferentes componentes. Y finalmente, lo que hacemos es crear los parámetros dentro de Revit, añadir la información introduciendo el valor de cada uno de los parámetros y realizar las diferentes exportaciones a los diferentes IFCs que se han prescrito dentro de los requisitos. Estos IFCs van a llegar a Navisworks. En Navisworks lo que hacemos es realizar la coordinación global del proyecto conforme las cosas se han modelado al nivel de detalle que tienen que estar modeladas, que no hay ningún error de coordinación, que las cosas están donde deben de estar y que también los elementos y cada uno de ellos disponen de los campos y de los parámetros y propiedades que se han requerido en el BEP. Finalmente, cuando se valida en este control de calidad, podemos decir que el modelo ya está ok de cada uno de los túneles y para cada una de las especialidades, y lo que hacemos es publicar, guardamos ese archivo dentro de Navis en formato NWD y lo subimos a la nube, en este caso en Autodesk Docs. Y, por último, utilizando la simplicidad y la capacidad que tiene Navisworks, seleccionamos los elementos puntuales, esos elementos como luminarias, como señales, como extintores, como radares, que a muchos les puede doler un radar de velocidad, pero había que también contemplarlos, así que también como los ventiladores o los extractores, lo que hacíamos era utilizar la capacidad que tiene Navisworks para exportar un humilde y sencillo CSV con los valores de X y Z de estos elementos, con sus propiedades, y luego introducirlo en el software QGIS para finalmente obtener un archivo GIS de posicionamiento en forma vectorial de naturaleza de puntos y luego publicarlo a una web GIS 3D, en este caso un folder, para que todo aquello sirviera de base de trabajo. Finalmente, entre el input y el output ha habido un proceso que se ha ideado, escogiendo lo mejor de cada uno y que al final nos permiten obtener lo que sería este túnel digitalizado. En esta imagen podemos ver las partes del proceso: nubes de punto iniciales en la parte superior izquierda, posteriormente este trabajo que hay en Rhino Grasshopper de modelamiento de los elementos lineales, pero como veis, los elementos puntuales como las luminarias son cajas, son emplazamientos, que posteriormente en Revit se van a transformar, que es lo que vemos en la parte inferior izquierda, donde vemos este túnel que se ha interpretado en Revit y donde nosotros hemos posicionado los elementos puntuales, hemos añadido la información para que finalmente
podamos ver el resultado final en la parte inferior derecha, que es el túnel terminado y presentado y visto dentro de Autodesk Docs en formato NWD, que nos aglutina a todas las especialidades. Ahora lo que veremos será en cada una de las partes de este proceso las principales características y cómo nosotros hemos afrontado este flujo de trabajo. En primer lugar, veremos lo que hacemos dentro de Rhino, y en este caso utilizando Rhino Grasshopper y Rhino Insight. Como concepto principal y para modelar lo que serían los elementos lineales, en este caso, como vemos aquí, sería lo que sería la superficie del asfalto, el suelo, las aceras, los muros y luego tanto las vigas como el propio forjado que sustenta el túnel. Lo que hacemos es, en primer lugar, detectar las nubes de puntos y luego seccionar lo que sería toda la longitud del túnel. Teniendo en cuenta que cuando seccionamos la longitud del túnel, las longitudes de seccionamiento o los hitos para poder saber dónde seccionamos más o menos vienen condicionadas por dos formas. Primero, por la característica de la sección tipo de esa zona en concreta del túnel, es decir, que tengamos dos ojos, un ojo, que haya un ramal, y también vienen impuestas por los conceptos de localización. Es decir, podemos encontrar que un túnel a lo mejor tiene solo una sección tipo, pero es un túnel donde en el grafo de infraestructuras de GIS tenemos dos zonas. Entonces, aunque con una zona por modelar sería suficiente, lo que no debemos hacer es que un elemento como el asfalto sea un único sólido donde cubra toda la longitud del túnel, sino que ese elemento lo tenemos que cortar, porque en nuestro entregable ese asfalto tiene que tener dos componentes, una componente localizada en una primera zona según el grafo y otra componente localizada en otra zona, aunque el elemento sea un único, que es la capa de asfalto desde este PK o este PK o desde este número de la calle a otro número de calle. Por lo tanto, a la hora de seccionar el túnel hay que tener en cuenta dos criterios, el propio de geometría y luego la propia característica del dato que allí luego le tendremos que colocar. Es decir, al final hay que combinar dos cosas, con lo que es necesario cierta coordinación previa, publicar y comunicar muy bien el plan de ejecución BIM y establecer las zonas de corte de los diferentes elementos lineales que tendrán que modelar dentro de Rhino, porque si no, no se cortan aquí, no se tiene en cuenta esto en esta primera parte del proceso, cuando se interpreten en Revit vamos a tener problemas. Y esto es un punto muy crucial en este proceso de digitalización, donde hay que vigilar muy bien y comunicar muy bien las zonas de corte, las secciones tipo. Porque finalmente lo que se hace como concepto en este proceso de digitalización es que en estas secciones se realizan un modelamiento resiguiendo las nubes de puntos, como veis en la imagen de la derecha, y luego de sección a sección, en este caso con Rhino Grasshopper de forma automática, generamos este sólido lineal. Para que luego podamos utilizar lo que sería toda la potencia que tiene utilizando la forma de programación gráfica con Grasshopper, obtener el resultado que vemos aquí en la derecha. Es decir, esto es el modelo propio de Grasshopper y de Rhino, utilizando estos conceptos de sección tipo a sección tipo, y luego también el concepto de poder introducir estos elementos puntuales detectando la intensidad de la nube de puntos, identificando si se trata de una luminaria o de una señal o de un radar, como podemos ver en este caso a la izquierda. Fijaros que podemos ver perfectamente los elementos lineales, la pintura es un elemento lineal, la barandilla es un elemento lineal, el asfalto, las paredes, pero en este caso, como vemos, también tenemos focos y los focos no son elementos lineales. Pero lo que sí que se ha hecho en esta parte del proceso es introducir una caja, que es la detección automática de unos puntos en concreto, de un color en concreto, que es ese elemento luminaria, que luego nos servirá para trabajar posteriormente. Al final, cuando tenemos este modelo en Rhino y lo hacemos nuestro en Grasshopper, utilizamos Rhino Insight para introducirlo a Revit. Y al final vemos el resultado de la zona derecha, donde nosotros hemos interpretado estas geometrías en Revit, las hemos mapeado, que cada una de las cosas vaya en su sitio, en la categoría suelos, en la categoría muros y en la categoría emplazamiento.
Porque en este caso nosotros lo que hemos hecho es, como vemos, los emplazamientos son unas cajas y luego a partir de estas cajas, cuando expliquemos el flujo de trabajo que se ha hecho en Revit, es cuando hacemos la transformación del elemento. Pero en esencia, lo que hacemos en Rhino es ver las nubes de puntos, modelar elementos lineales, modelar el posicionamiento de los elementos puntuales y luego todos estos modelamientos se transmiten, en este caso, a Revit. Para luego utilizar Revit como concepto diferencial que sea un hub de información. Interpretar geometrías, interpretar posicionamientos y luego, de forma automática, emplazar elementos y luego otorgar todo lo que sería la información de los elementos. En este caso, el proceso general en Revit fue, en primer lugar, revisar los elementos. Es decir, después de esta interpretación dentro de Rhino Insight, los técnicos lo que teníamos que hacer era revisar conforme las zonas de los túneles eran correctas, estaban bien cortados elementos según el plan de ejecución BIM, que no hubiera un olvido de algunos elementos en concreto y sobre todo, como vemos en la parte derecha, que los elementos de emplazamiento donde posteriormente van a ir las luminarias, las señales o los radares estén en su sitio. Finalmente, una vez la revisión ha estado ok y tenemos todos los elementos de posicionamiento, estos elementos de emplazamiento dentro de Revit, es cuando nosotros podemos utilizar, en este caso, varias rutinas de Dynamo para tener la base de familias, familia de foco, familia de extintor, familia de señal, familia de radar, familia de ventilador, utilizar la identificación de estos elementos para posicionar de forma automática dentro del propio modelo de Revit, como vemos en la parte derecha, donde ya hemos incorporado estos elementos puntuales. Pero aquí no ha acabado el trabajo en Revit, porque al final Revit nos está permitiendo ser gestores de información. Una vez ya tenemos todas las geometrías, porque las tenemos, tanto las lineales como las puntuales, es cuando nosotros empezamos a tener que crear todos los parámetros según se establece en el plan de ejecución BIM y luego nosotros tenemos que empezar a introducir toda la información de los mismos. Y en este caso, pues utilizando add-ins directos de D-Roots o el mismo Dynamo, creamos los parámetros, los rellenamos y luego, posteriormente, lo que hacemos también es crear subproyectos. En este caso, también el equipo trabajaba siempre dentro de la nube con el Collaborate, con el BIM Collaborate, porque al final tenemos un equipo deslocalizado y además también porque lo hicimos en lo que sería pues en pleno estado de confinamiento aquí en España, pero igualmente el equipo, pues teniendo estas herramientas, la capacidad de trabajar en nube y de coordinarse, pues pudo utilizarlos. Y aquí, en vez de crear los subproyectos para poder trabajar en equipo, los creamos con un objetivo: ser capaces de tener configuraciones de vistas para luego poder realizar la exportación de los IFCs. En primer lugar, hay que comentar una parte de los propios requisitos. Es decir, al final, aunque nosotros entreguemos y se haya hecho el mismo túnel, se ha hecho en un solo archivo de Revit, como hemos visto en las anteriores slides, a la hora de exportar la información y teniendo en cuenta los sistemas de gestión de nuestro cliente, era necesario establecer que se entregara el modelo BIM con diferentes IFCs. Un IFC correspondería a los firmes, otro IFC correspondería a lo que sería la parte estructural, otro IFC correspondería a los elementos de señalización y otro IFC correspondía a los propios elementos de instalaciones, sobre todo para mejorar su gestión. Es decir, es más fácil, en este caso, dividir según la naturaleza propia de los sistemas y que luego siempre lo puedes ver de forma conjunta, no hay ningún problema porque ya lo mismo lo tenemos en el nativo como luego se entrega el modelo coordinado de Navis. Pero en este caso los IFCs tenían que cumplir este requisito. Para poder cumplir con estos requisitos, lo más fácil que nos permite hacerlo es crear subproyectos. En cada subproyecto creamos las vistas por el filtrado de pertenencia de los mismos elementos y es cuando se puede generar esta exportación a IFC de cada uno de los subsistemas y de cada uno de los elementos. Porque al final, todos estos IFCs que se han generado es cuando ahora viene el momento de realizar
la coordinación propiamente dicha, la revisión de los elementos y luego también lo que sería la propia publicación de ese archivo coordinado, de ese túnel en concreto, y la propia exportación a GIS. Vamos a ver un poco el ejemplo. ¿Qué es lo que se realizó dentro de Navisworks? En este caso, como veis en la parte inferior, bueno, en la parte superior izquierda, vemos una imagen que es la imagen, digamos, de la interpretación de los IFCs y también de la aplicación de texturas, pero lo que se hace es el proceso de, primero, identificar que están todos los IFCs que deben de estar, que cada IFC que ha salido de Revit, del mismo modelo de Revit, contiene los elementos que deben de contener. Es decir, si en el web nos indican que en estructuras deben de haber de los vigas y de los muros, lo que no podemos hacer es validar un modelo que dentro de lo que sería la especialidad de estructuras esté el firme, que haya elementos de instalaciones dentro de la señalización. Al final hay que comprobar que cada cosa está donde tiene que estar y además también hay que comprobar que la calidad del modelado sea correcta, teniendo en cuenta el level of development, que en este caso era un 300, el que se había pactado dentro de los requisitos. Es decir, al final es comprobar que está lo que debe de estar, está donde tiene que estar y que se ha desarrollado el objeto al nivel de precisión que debe de estar. Esto sería la primera parte de esta auditoría o de coordinación global de proyecto. La segunda parte, y tan importante como la primera, es la de analizar realmente el contenido de información y que los datos, primero, estén rellenos y que luego tengan coherencia y tengan calidad. Por ello, nos basamos en realizar la humilde exportación de todos los datos que hay contenidos en el modelo utilizando Navisworks a Excel y luego con el mismo Excel y aplicando y utilizando Power BI somos capaces de poderlos analizar y validar de una forma más rápida, clara, amena y eficiente. Y una vez está todo ok, los datos están correctos, los elementos en geometría están correctos, se da por válido ese entregable. Con eso, nosotros, y dando por válido el entregable, lo que hacemos es la última parte de este proceso, que es terminar de elaborar el entregable GIS de los activos de instalación. Es decir, en este caso, uno de los requisitos era entregar en GIS, pero no los muros, no lo que sería el asfalto, los firmes, sino entregar en IFC los elementos de instalación. En este caso, los radars, los ventiladores, los extintores y las luminarias que había en cada uno de los túneles. Para hacerlo, también utilizamos la sencillez que tiene, en este caso, Navisworks, para seleccionar los elementos puntuales, indicar que queremos exportar estas propiedades y luego lo exportamos a un humilde CSV. Tan sencillo como utilizar este CSV, este Excel, para que luego este CSV se introduce de forma directa en la herramienta Open que es QGIS y directamente en QGIS se interpreta la información y se genera lo que sería el entregable GIS, que en este caso era un SHP. Y para finalizar, vimos que aportaba mucho valor utilizar los nuevos enfoques de GIS que hay, que es el GIS 3D inicial, que era utilizar lo que sería el add-in o la capacidad que hay desde QGIS, utilizando lo que sería la tecnología de Unfolded, para publicar esos datos de GIS en la nube de Mapbox. Y al final se hizo esta publicación de GIS, más allá del propio entregable, del propio archivo físico del SHP, utilizar la publicación en nube. Porque al final es muy importante publicar y comunicar muy bien. Podemos decir que más allá del desarrollo paso a paso de este flujo de trabajo para unos cuantos túneles de la propia ciudad de Barcelona, nuestro equipo tenía que tener en cuenta dos premisas y era que todos debíamos estar comunicados y sobre todo el cliente. El cliente debe de saber en todo momento dónde está y cómo va avanzando el proyecto, sin perder tiempo escribiendo mails, sin más que allá, ser muy eficientes en la comunicación. Y por eso lo que hicimos fue dos cosas. Utilizando la sencillez de Google Sites, creamos una página web. Y también utilizando la potencia que teníamos propiamente dicha de Autodesk Docs,
creamos la estructura de nuestro CDE dentro de lo que sería la propia nube de Autodesk. En este caso había dos partes, la parte del Work in Progress, además al equipo nos pilló en el momento del cambio, es decir, se hizo el cambio de lo que sería la parte del antiguo BIM 360 Docs y BIM 360 Design con el nuevo cloud de Autodesk, pero no hubo ningún problema y utilizamos la parte del design para hacer el work in progress constantemente, el desarrollo día a día de los propios modelos y luego lo que sería la compartición en la etapa de información compartida, en este caso el responsable de revisar el proyecto, que era yo mismo, realizaba lo que es la auditoría propiamente dicho en esa zona del CDE para que finalmente, cuando ya estaban validados, se transmitían a la carpeta de publicado, o mejor dicho, en el área de publicada. Y en el área de publicada, cuando nosotros teníamos los diferentes entregables, como podría ser de cada uno de los túneles, lo que hacíamos era generar un link y lo introducíamos en la página web. De forma que en la página web había una solapa inicial o un frontend inicial donde había la información de proyecto relevante, cómo vamos de planificación, el grado de cumplimiento de la planificación, un mini tablón de noticias de próxima reunión o próximos entregables, también los links propios del web, de los documentos importantes de requisitos del propio proyecto que también estaban ubicados en este caso en Autodesk Docs, pero en la página solo había links. Entonces era muy fácil para los agentes ver cómo estábamos, acceder con un solo clic directamente al enlace del Excel, del Word, del web que estaba dentro de Autodesk Docs o de BIM 360 y que el link de entrada en la página web. Y por último, había la otra parte de la página web que eran los entregables. Y en este caso se indicaban primero un mapa inicial de los diferentes, dónde están ubicados los diferentes túneles dentro de la ciudad de Barcelona y luego con los propios links de cada uno de los entregables a lo que sería el archivo de Navis coordinado que está ubicado en la nube de Autodesk y que, como todos los agentes de proyecto tenían acceso propio al proyecto colaborativo, dándole un clic a la página web, se les abría automáticamente, teniendo sus permisos en regla, perfectamente ese modelo de Navis que podrían perfectamente visualizar, comentar y revisar. Incluso la propia página web nos servía también para ver todo el GIS global de los elementos de túneles dentro de la ciudad de Barcelona. Por eso, nosotros creemos que más allá de idear un flujo de trabajo correcto, de ser muy meticulosos organizando el trabajo, también creemos que el aspecto humano, el aspecto de comunicar bien, el aspecto de ser ágil, de hacerlo fácil, de utilizar en favor de mejorar la eficiencia comunicativa, es fundamental para el éxito de un proyecto. Y hasta aquí hemos explicado la potencia de la digitalización de los túneles urbanos. Esperamos que os haya gustado mucho lo que os estemos explicando y estamos siempre pues, a favor de la digitalización y de cada vez más utilizar las nuevas tecnologías en el sector de la construcción.